Adelante, pero buenos días. Duda. ¿Se escucha bien? Sí, Gabriel, Sí, adelante. Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos, hermanos, a un día más para escuchar la palabra del Señor. Dios los bendice y vamos a hacer una oración. Señor Padre bendito, gracias, Señor mío, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor Padre bendito, por alimentarnos el Espíritu, Señor mío. Gracias, Señor Padre bendito, te pido que, gracias porque nos des la oportunidad de, aunque no nos congregáramos, que nos des la oportunidad de poderlo hacer por medio del Zoom, Padre bendito. Te pido por la predicación, Señor mío, que pongas palabras en Juan Carlos para que podamos entender este capítulo que de Gálatas, Señor Padre bendito, que tú nos vas a dar a través de Juan Carlos, Señor. Me te pido por todos los hermanos presentes que estemos dispuestos a aprender, a estudiar, que tú nos des la sabiduría y la inteligencia, Señor mío. Gracias y que todo sea para la gloria y la honra tuya, Señor mío. Gracias en Cristo Jesús te damos. Ah, gracias, amén. Amén. Amén, amén, amén. Pues, como dice Uriel, pues gracias a Dios que tenemos a través de este medio podernos reunir. Recuerdan que por causas de fuerza mayor hoy no fue posible congregarnos en pues donde acostumbramos cada domingo reunirnos, ¿no? Pero pues gracias a Dios porque estamos aquí. Y pues vamos a comenzar. Hace 8 días pues tuvimos nuestro evento de la cena y vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, recordarán que el libro, la carta a los Gálatas, Pablo está haciendo una defensa en favor del Evangelio de la Gracia en contra del legalismo, ¿no? Y Pablo, recordarán ustedes que Pablo comienza haciendo un saludo muy escueto, una carta en la donde dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, pero no hay ni una palabra de elogio para los Gálatas como en otras cartas, no hay felicitaciones, nada de ese tipo, sino que más bien Pablo se va luego a lo que le preocupa, y él dice que está realmente sorprendido, asombrado, de qué fácil se están desviando los Gálatas del evangelio que ellos recibieron, ¿no? Y más que desviarse, se estaban dejando desviar, ¿sí? Y Pablo, recordan que lanza un anatema, ¿sí? Recuerdan que era un anatema, una maldición, ¿sí? En contra de aquellos que prediquen un evangelio diferente. Pero dice Pablo, no es que haya dos evangelios, evangelio nada más hay uno, una sola buena noticia, ¿sí? El evangelio. Es lo que pasa es que muchos lo están adulterando, ¿sí? Lo están distorsionando, ¿sí? Y entonces después Pablo explica que el mensaje que él da es claramente de origen divino. No se lo enseñaron ningún ser humano, no tomó un curso, nada, sino fue instruido directamente por el Señor Jesucristo, ¿sí? Cristo lo comisionó, Cristo lo instruyó, lo capacitó. Pablo eso narra en el capítulo 1 y después dice que para que no se pensara que él fue discípulo de los apóstoles, de los 12, dice a Pedro y a Santiago los conocí hasta después de ¿cuánto tiempo? Después de 3 años fue cuando se encontró con Pedro y con Santiago ahí en Jerusalén, ¿sí? Y realmente todos los cristianos de Cristo estaban sorprendidos del cambio que hubo en la vida de Pablo. Recuerdan que como Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia y ahora era el más grande proclamador del evangelio, ¿sí? Eso fue en el capítulo 1. Luego recordarán que en el capítulo 2 Pablo continúa defendiendo a capa y espada el evangelio de la gracia en contra de sus oponentes, ¿sí? De sus detractores, que a fuerza querían mezclar la ley con la gracia. A fuerza insistían en que todo cristiano, ya tuvo fe, pero que debía de observar la ley también, especialmente la circuncisión. Pablo fue con Bernabé a este concilio y Pablo no permitió ni que a Bernabé lo circuncidaran, porque eso sería como adulterar el evangelio. Entonces, él defiende a capa y espada el evangelio frente a sus detractores, pero no solamente frente de ellos, sino después, tiempo después, cuando Pedro va a Antioquía, ¿sí?
Pedro se desvía, o sea, como todo ser humano la regó, ¿sí? Entonces, Pablo defiende aún el evangelio, aún ante el gran Pedro, el líder de los apóstoles. Pablo lo reprende. ¿Ustedes recuerdan en qué consistió esa desviación de Pedro? A ver, ¿quién me dice en qué consistió esa desviación de Pedro? Que Pedro había estado con hermanos que eran gentiles, ya obviamente convertidos, y había compartido con ellos los alimentos, ¿no? O sea, sin problema. Pero después se volvió a reunir con otros hermanos que había gentiles y había judíos, y ahí ya le hizo feo, como dices, Japo, a las carnitas, ya no quería comer. Entonces, pues Pablo públicamente lo reprende por, por volver a distorsionar, o bueno, no por volver, sino por distorsionar y ser piedra de tropiezo para los hermanos gentiles pues que eso ya no tenía validez. Claro. Y la razón por la que hizo fue eso, por temor a los judíos, ¿sí? A los que venían de parte de Santiago, ¿sí? Vio judíos y tuvo temor de ellos, ¿sí? Y empezó a apartarse, y con eso Pedro estaba negando muchas doctrinas. La acción de Pedro estaba negando varias doctrinas, ¿sí? Por ejemplo, esa acción negaba que en Cristo ya todos somos uno, y él con esa acción como que está dando a entender que hay cristianos de primera y cristianos de segunda. Entonces, total, los gentiles podrían decir, bueno, ¿por qué me hacen ahora el feo? Entonces sí tengo que circuncidarme para ser aceptado. Por eso Pablo lo reprende públicamente, porque los efectos de esa acción afectaba a todos. No es que Pablo haya sido mala onda y lo quiso exhibir, y alguien podría pensar que lo hubiera reprendido en privado, pero fue una ofensa pública que afectaba a todo el mundo, a los suyos, y había que corregirlo públicamente, ¿sí? Entonces, en eso es lo que hemos visto hasta ahorita de los dos capítulos, ¿no? Que podríamos decir que esa es la sección personal, y ahora Pablo va a pasar a la segunda sección de la carta, que es la sección doctrinal, ¿sí? Entonces, recuerden una cosa, el propósito de esta carta, de la carta a las Gálatas, es Pablo intenta demostrar que la salvación es por gracia, por medio de la fe solamente. Eso es el propósito de la carta. Para eso Pablo escribió esta carta. Y la salvación no es por cumplir las obras de la ley. Entonces, los Gálatas ingenuamente estaban siendo engañados, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegaron los judaizantes y decían, mira, no basta con tener fe en Jesucristo, ¿sí? Qué bueno que ya tienes fe, pero para completar tu salvación, para asegurarla o para crecer en santificación, tienes también que añadirle algo, la obediencia a la ley de Moisés, ¿sí? Entonces recuerden esta formulita. Ahí era donde estaba el error. Nunca olviden esta fórmula. Cristo más algo es igual a ¿qué? Nada. A nada. Cristo más nada es igual a todo. Todo. Nunca olviden eso, porque esto es lo que tenemos que enseñarle a la gente, que es Cristo nada más, como dice el canto, solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación, ¿sí? No es Cristo más algo, como enseñan las religiones. Cristo más algo, no aquí. Ese era el mismo problema que existía con los Gálatas, es el problema que existe hoy. La gente cree que sí cree en Cristo, pero aparte ponen su confianza en algo más. Y eso es lo que Pablo está intentando demostrar, ¿sí? Entonces, Pablo va a demostrar que la salvación es por gracia, pero permítanme orar primeramente para que Dios nos guíe, nos prepare nuestros corazones. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias primeramente por haber abierto los ojos esta mañana, Señor, porque ya muchos no los abrieron esta mañana, y tú en tu gracia nos permites abrir los ojos, estar con nuestra familia, y aún, Padre, agradecemos que, aunque sea a través de este medio, podemos reunirnos como hermanos y estudiar tu santa palabra. Te pido, Padre, porque seas tú quien me guíe, tu Santo Espíritu me guíe, me recuerde todas las cosas, y por medio de tu Espíritu que prepare los corazones de los que están escuchando esta prédica, Señor, este texto, que nos des un corazón humilde, sensible, atento y sobre todo dispuesto a ser enseñado por tu Santo Espíritu. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos a través de este medio, y ponemos este tiempo en tus manos para que tú seas exaltado, honrado, y para ti sea toda la honra y la gloria.
En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues ahora Amén. sí, hermanos, open your Bibles, abran sus Biblias en Gálatas 3. Recuerden que estamos estudiando en la versión, la NTV, que es la nueva traducción viviente. ¿Sí? ¿Ya estamos listos? ¿Ya? Listo, listo. Vamos a leer prácticamente, hay 2 puntos aquí. Vamos a leer el primer punto, ¿sí? Dice así el versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5. Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Versículo 2. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Versículo 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. 4. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Fíjense aquí, Pablo es muy sabio aquí para comenzar con la experiencia personal de ellos, ¿sí? Porque él fue testigo de cómo recibieron a Cristo. Pero aquí hay algo interesante. Basarse en la pura experiencia personal también puede resultar peligroso. ¿Por qué? Porque las experiencias no siempre son iguales en toda la gente, las experiencias son cambiantes. Entonces se necesita balancear las experiencias subjetivas con la evidencia objetiva, que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, Pablo comienza recordándoles que ellos tuvieron realmente un encuentro con Cristo. Pero vamos a ver cómo fue ese encuentro, cómo nos está diciendo Pablo que fue ese encuentro que tuvieron los Gálatas con Cristo. Lo primero que a lo que llama la atención de Pablo es que vieron al Hijo de Dios. Lo vieron, ¿sí? Donde les dice, hay Gálatas tontos en el versículo 1. ¿Quién los ha hechizado? ¿Sí? Pues el significado de la muerte se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. O sea, tan clara fue la exposición de Pablo del Evangelio, que es como si ellos mismos estuvieran presenciando la muerte por crucifixión de Jesús, viéndolo morir para pagar por sus pecados, ¿sí? Fue muy clara la explicación, cómo les presentó Pablo el Evangelio, ¿sí? Ahora, como si Pablo da a entender como si fuera una exhibición pública, ¿sí? O sea, como cuando se anuncia algo en un cartel grande, así les fue presentado Cristo, ¿sí? Entonces, ellos oyeron la verdad, ¿sí? Y la creyeron. Y de esta manera, cuando alguien escucha la verdad y la cree, en ese momento nace en la familia de Dios, ¿sí? Entonces, lo primero que les dice Pablo, ustedes vieron al Hijo de Dios. La explicación fue tan clara, o sea, no había malos entendidos, nada confuso, fue muy clara la presentación, que es como si lo hubieran visto, hubieran presenciado su muerte, ¿sí? Lo segundo que les dice Pablo en el versículo 2 es que recibieron el Espíritu Santo. Pablo les va a hacer una serie de preguntas. Dice, aquí les va a hacer una pregunta, pero en realidad van a ser varias, que son preguntas retóricas. O sea, Pablo no va a dar respuesta a esas preguntas. ¿Por qué? Porque son retóricas. Se deduce cuál es la respuesta, ¿sí? De una pregunta retórica. Dice, el 2, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Dice, por supuesto que no. Lo que quiere Pablo es que ellos piensen por sí mismos, ¿sí? Que el Espíritu Santo lo recibieron. No fue porque hubieran hecho algo que impresionara a Dios y Dios les envió el Espíritu Santo. Dice, claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Recuerden, esto nos lleva recordando lo que dice Pablo, el mismo Pablo en el capítulo 1 de Efesios, versículo 1, 3 y 14. En la versión NTV dice así, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. En la versión Reina Valera dice, en él también vosotros habiendo oído y habiendo creído,
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí se ve realmente cómo una persona es salva. Tiene que oír primero el evangelio, escucharlo, ¿sí? Lo primero. Pero por sí solo, simplemente el escuchar el evangelio no salva a nadie, porque a ustedes les consta que cuántas personas conocemos que han escuchado el evangelio infinidad de veces y no son salvos. ¿Por qué? Porque no lo creen, porque no lo creen. Pero el evangelio puro, el evangelio de la gracia, ¿sí? Que es por medio de la fe nada más. Cuando alguien lo escucha, pero aparte confía en obras meritorias, pues realmente no está creyendo el evangelio, ¿sí? Entonces, así es como Pablo está explicando cómo fueron salvos los Gálatas. Escucharon el evangelio y lo creyeron. Y en ese momento Dios les dio su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es increíble. A Pablo no le cabe en la cabeza el porqué de ese cambio. ¿Por qué si comenzaron bien? ¿Por qué ahora están poniendo su confianza en las obras de la ley? ¿Por qué? Porque estaban escuchando a los judaizantes, ¿sí? Dice en el versículo 3, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? 4, ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Pablo aquí intenta decir que la vida cristiana es, como dice él mismo en Romanos, la vida cristiana es por fe y para fe, ¿sí? O como dicen Colosenses, así como recibimos al Señor por fe, así debemos de andar cada día por fe, ¿sí? Obviamente se requiere fe para ser salvo, pero también se requiere fe para andar caminando en la vida diaria, ¿sí? Miren, uno nunca va a crecer en la vida cristiana, nunca va a madurar, ¿sí? Por medio del esfuerzo humano. Si uno únicamente se limita a seguir reglas, a seguir mandatos, no va a crecer uno así, ¿sí? Porque la única manera de crecer en la vida cristiana no es por medio de tu esfuerzo, es por medio del poder del Espíritu. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Tienen que continuar dependiendo del Espíritu. Miren, los cambios reales, ¿sí? Son aquellos que son producto de la obra del Espíritu Santo. Si todos los cambios que se operan no son producto de la obra del Espíritu Santo, entonces simplemente es fariseísmo, es pura apariencia, ¿sí? Mucha gente que viene a Cristo a veces se decepcionan porque creen que, ya soy salvo y mañana toda mi vida ya cambió, todo se vuelve color de rosa. Pero no es así. En la salvación, todo es obra del Señor, todo. Pero en la santificación, ahí sí interviene nuestra participación, ¿sí? Nadie va a crecer en santidad si espiritualmente está amaqueándose todo el día, ¿sí? Nunca va a crecer. Esto me recuerda a lo que dijo Pedro en su segunda carta en el capítulo 1. Y se los voy a leer. Dice, en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice, en la versión NTV dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su... Permítanme, déjenme apagar esto. Disculpen. Repito, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Versículo 5. En vista de todo esto, o sea, ¿qué nos ha dado Dios? Su divino poder por medio de su Espíritu nos ha dado grandes y preciosas promesas. Ok, esa es la parte de Dios. Pero ahora viene nuestra parte, aquí va a explicar Pedro. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. O sea, a nuestra fe, dice Pedro, hay que añadirle diligencia, como dice la Reina Valera 60. ¿Pero qué es diligencia? Diligencia es esfuerzo. Entonces ahí viene nuestra parte. Tiene uno que esforzarse, ¿sí? Para a nuestra fe añadirle esfuerzo. ¿Para qué?
dice después, dice, a tu esfuerzo añádele excelencia mortal. La Reina Valera dice virtud, ¿sí? ¿Qué es esa virtud? Es excelencia moral, se traduce también. Voy a tratar de explicar eso. A ver, tú ya tienes fe salvífica, fuiste salvo por medio de la fe. Pero no para ahí la cosa. Ahora tú tienes que esforzarte en añadirle a tu fe la virtud, la excelencia moral, y eso significa que si realmente tengo fe verdadera, voy a querer agradar a Dios. Voy a esforzarme en agradar a Dios, ¿sí? Entonces, el hecho de que tú te estás esforzando en agradar a Dios es señal de que tu fe es verdadera. Ahora, a tu deseo de agradar a Dios tienes que añadirle otra cosa. Tienes muchas ganas de agradar a Dios, te estás esforzando, pero ¿qué te hace falta? Tienes que agregarle ahora conocimiento, como dice aquí. A la excelencia moral, o sea, la virtud, que hay que añadirle conocimiento, ¿sí? El hecho de que tú estés buscando el conocimiento de Dios quiere decir que realmente quieres agradarle. Para eso estudiamos la Biblia, porque queremos agradar a Dios en cada área de nuestras vidas. Y por eso tenemos que adquirir conocimiento, por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, estudiarla, meditar en ella, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué creen? No termina ahí la cosa. Tú puedes saberte la Biblia de memoria y ahí no termina la cosa. Dice, al conocimiento que hay que añadirle dominio propio, ¿sí? Saber aplicar el dominio propio en cada circunstancia. Recuerden un hombre en la Biblia que tenía mucho conocimiento, pero falló ¿en qué? En el dominio propio. ¿Recuerden quién era ese hombre? Empieza con Salo y termina con Mon. Salomón. Salomón tenía mucho conocimiento, pero falló en el dominio propio. No sabía aplicar ese conocimiento en cada circunstancia de la vida. Bueno, entonces a eso hay que añadirle el dominio propio, como hizo aquí el control propio. Para ese control propio hay que añadirle ¿qué? Perseverancia, persistencia. Eso quiere decir que tienes que hacer las cosas como Dios manda siempre, siempre, quieras o no quieras, estés de buenas o estés de malas. O sea, por ejemplo, agarro mi Biblia cuando me siento alegre, no tengo problemas. No siempre. Voy a la iglesia cuando no tengo problemas en casa, voy a la iglesia. Pues tengo problemas y me van las ganas de ir a la iglesia. No, debe de ser siempre, eso es la persistencia, ¿sí? Y luego, todo esto, dice, la perseverancia hay que agregarle sumisión a Dios, o sea, la piedad, ¿sí? La piedad, una persona piadosa es alguien que refleja a Dios. Y así vas añadiendo a cada, fíjense desde dónde empezó, desde la fe, y ya vamos ahorita en la piedad, y a la piedad, o sea, a la sumisión a Dios hay que agregarle amor fraternal, el amor Filadelfia, ¿sí? Pero no para ahí la cosa, finalmente todo esto debe de terminar en el amor ágape, el amor a Dios. Y ahí, ¿cómo se refleja el amor a Dios? Cuando amas a todo mundo, o sea, hasta a tus enemigos, es el amor ágape. Entonces, eso es lo que es la santificación progresiva, eso es lo que toda nuestra vida tenemos que estar poniendo en práctica todo esto, ¿sí? Entonces, se necesita fe para hacer salvo, pero también se necesita fe para perseverar en la vida cristiana, ¿sí? No se puede vivir la vida cristiana sin la fe y la confianza en lo que Dios nos dice. Entonces, ¿cómo se va adquiriendo eso? Pues estudiando la palabra de Dios, orando, congregándose, etcétera. Porque si no, pues dices, la vida cristiana no es como yo esperaba. Por eso les digo, cuando hay fe verdadera, se ve claramente que hay deseo de aprender de Dios, se ve el deseo de agradar a Dios, etcétera. No es simplemente obedecer reglas, es que, miren, hay muchas cosas que por sí mismas no son malas, ¿sí? Pero todo eso debe de ser motivado por Dios, ¿sí? Por su espíritu. Dice la pregunta en el versículo 5, dice, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, dice, es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran esos milagros de los que habla Pablo? Sí, bueno, estos milagros es dentro de los mismos creyentes, sus vidas cambiadas, era un milagro de Dios, ¿sí? Miren, recuerden a Pablo en el capítulo 1, dice, yo era perseguidor de la iglesia. El hecho de que él cambió de una manera tan radical, ¿no es evidencia del poder de Dios, del milagro que obrado por Dios? ¿Quién podía humanamente haberlo convencido de que cambiara de parecer? Solamente el poder de Dios. Bueno, así como sucedió en Pablo esos cambios,
entre los Gálatas había vidas cambiadas. Eso eran milagros de Dios, ¿sí? Y no solamente dentro del creyente, sino aún dentro de la iglesia, los dones que Dios les había dado para la edificación de la iglesia, ¿sí? Entonces, Pablo apela a la experiencia personal de ellos, ¿sí? Pero eso no es suficiente, como les decía yo, ¿sí? Ahora va, de la experiencia personal va a cambiar al objetivo, a la palabra de Dios, ¿sí? Y ahora va a pasar Pablo al argumento escritural, al argumento bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y va a poner ejemplos mismos del Antiguo Testamento para demostrar que la salvación siempre ha sido por gracia. Vamos a leer hasta 14 y ahorita empezamos a desglosar, dice. Del mismo modo, en el versículo 6, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. O sea, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Es muy diferente. Es más, versículo 8. Las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo, ¿sí? Repito, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, versículo 10, los que dependen de la ley para hacerse justos, fíjense, los que ponen su confianza en las obras, vean lo que dice aquí, está muy claro, es muy claro lo que dice la Biblia. Los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, están bajo la maldición de Dios. Caray, esto está fuerte. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Está citando a Habacuc, el justo por la fe vivirá. 12, el camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Dice el 13, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley, y cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, o sea, nuestros pecados. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. 14, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Pablo ya les hizo algunas preguntas retóricas. Ahora va a pasar a citas del Antiguo Testamento. Y lo primero que nos dice es que Abraham fue salvo por medio de la fe. Muchos creen erróneamente que Abraham fue justificado por Dios cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Pero eso fue en Génesis 22. Y Abraham ya fue justificado desde Génesis 15:6, que dice, Abraham creyó, ¿sí? Y fue considerado, su fe le fue tomada por justicia. Como dice aquí, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y lo consideró justo debido a ¿qué? A su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. O sea, en Génesis 15:6 dice claramente, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. ¿Sí? Cuando uno le cree a Dios, Dios te declara justo, ¿sí? Nos justifica. Ya dijimos que la justificación es que Dios pone a tu cuenta los méritos de Cristo y todos tus pecados y los míos y los de todos los que creen, los pone en la cuenta de Cristo. Y Cristo muere cargando con nuestros pecados. Vean lo que dice el versículo 8. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esta buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Dónde lo dice esto? En Génesis 12:3. Ahí está escrito. Pablo está citando pasajes del Antiguo Testamento para que vean que la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Dice ahí en el 12:3 de Génesis, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Interesante. La bendición fue prometida para todas las naciones de la tierra.
Pero aquí, ojo con esto, mis hermanos. Miren, yo les decía el otro día que Dios no salva naciones, ¿sí? Dios no salva en paquete. O sea, si alguien dijéramos, Dios va a salvar a México, pues si soy mexicano, entonces estoy incluido ahí, ¿sí? Pero no es lo que está diciendo ahí. Al decir que Dios bendecirá a todas las naciones, es que Dios salva personas de todas las naciones del mundo, ¿sí? No hay salvación en paquete, la salvación es individual. Pero esta bendición incluye a personas de todo el mundo sin distinción de raza ni nada. Eso es realmente lo que dice la Biblia. Entonces esa fue la bendición prometida para todas las personas de todo el mundo, o sea, para personas de todas las naciones del mundo, ¿sí? De manera individual, ¿sí? Entonces, si la Biblia dice claramente que esa bendición fue prometida para personas de todas las naciones del mundo, entonces esto derriba los argumentos de los judaizantes, ¿sí? Porque ahí estamos viendo que la bendición de Dios siempre es por gracia por medio de la fe, no por cumplir las obras de la ley. Entonces, eso derrumba los argumentos que tenían los judaizantes, que había que hacer algo, en este caso circuncidarse, para asegurar la salvación. La tercera cosa que nos enseña aquí Pablo es que la salvación es por la fe y no por la ley. En el versículo 10 al 12 dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen, maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. La ley de Dios termina así, maldito aquel que no la cumpla, los 613 mandamientos. Entonces, ¿quién la puede cumplir? Ya vimos que nadie puede cumplirla. Entonces la maldición está sobre todos, ¿sí? Gracias. Fíjense lo profundo que es este pasaje. Todo aquel que quiere salvarse, que quiere alcanzar a Dios por medio de sus propios esfuerzos, por medio de sus obras, solito se está poniendo bajo la maldición de Dios. Aquí nomás hay de dos, o la cumples al 100% o la maldición te cae, ¿sí? Maldito aquel que no la cumpla. Entonces se dan cuenta en qué situación estamos el ser humano, bajo la maldición de la ley, ¿sí? Porque eso es lo que hace la ley, simplemente condenarnos, pero no nos salva porque nadie la puede cumplir. Entonces Pablo aquí está demostrando que lo insensato que es para los Gálatas querer regresar a la ley, ¿sí? Se están dejando la libertad de la gracia por volver a la esclavitud de la ley, ¿sí? En otras palabras, la ley dice, haz esto y vivirás. En cambio, la gracia dice, cree esto y vivirás. Tremenda diferencia, ¿no? Si es tan grande la diferencia, ¿por qué hay gente que le cuesta trabajo creer que la salvación es un regalo de Dios? Es un regalo inmerecido de Dios que únicamente te apropias de él por medio de la fe, por creerle a Dios lo que le está diciendo. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, ¿sí? El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay gente que no quiere creer esto? ¿Sí? Otra cosa que nos muestra aquí Pablo es la cuarta, dice, la salvación es por medio de Cristo. ¿Con qué palabra comienza el versículo 13? Pero, la adversativa. Después de decir que los que están bajo la ley están bajo la maldición, esa es la realidad del ser humano. Estamos bajo la maldición de la ley porque no la podemos cumplir. Pero, dice en el versículo 13, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. ¿Cuándo fue eso? Cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. O sea, todos nuestros pecados ahí fueron puestos. El Señor Jesús pagó por ellos. Dice, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, y solamente mediante Cristo, dice aquí, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo. En estos dos versículos, Pablo está resumiendo todo su argumento, ¿sí? Todo lo que ha venido diciendo Pablo aquí en dos versículos lo resume, ¿sí? La ley pone bajo maldición a los pecadores, ¿sí?
pero Cristo nos liberó de esa maldición, ¿sí? Esto es fabuloso, esto es para dejarnos boquiabiertos. ¿Cómo Dios nos condena a todos y de manera justa? ¿Sí? Y cómo inmerecidamente Él resuelve esa situación. ¿Cómo? Pagando Él mismo por nuestros pecados. Señor Jesús encarnándose para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Como les he dicho, tus pecados y los míos, ¿sí? Dios nos hizo de la vista gorda. Ya fueron pagados por Cristo. Ya no estamos dependiendo de la ley como medio de salvación. Como Pablo va a explicar más en los últimos capítulos, no es que entonces ya la ley no cuenta, ya no hago caso de la ley. Pablo va a explicar en los últimos 2 capítulos cómo entender esto tiene una aplicación práctica, ¿sí? Pero ya llegaremos ahí, ¿sí? Entonces, realmente, cualquier persona que quiera recibir la misma bendición que recibió Abraham, de ser bendecido por Dios, de ser justificado por Dios, cualquier persona que quiera eso, ¿sí? Tiene que entender esto, ¿sí? Que esto viene solamente por medio de Cristo. No hay otra manera en que una persona pueda ser bendecida por Dios más que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cualquier persona que quiera recibir el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Para que lo capacite para llevar una vida que realmente honre y agrade a Dios, la respuesta es la misma, ¿sí? Este don es concedido solamente a través de Cristo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender es que lo que todo pecador necesita es Cristo. Es Cristo esto. Así como hay una canción de los Wicked, all you need is love, todo lo que necesitas es amor. Aquí podríamos decir, todo lo que necesitas es a Cristo. ¿Sí? Amén. Eso es todo lo que se necesita. All you need is Christ. ¿Sí? Ahora, los judaizantes querían llevar a los creyentes a la esclavitud de la ley nuevamente, ¿sí? Ellos los quieren llevar a la esclavitud, pero ya Jesús los había puesto al morir en libertad. Entonces, como que no era congruente eso, dice. Ahora, uno se preguntaría, ¿por qué algún creyente se volvería de la libertad a la esclavitud? ¿Por qué? Miren, porque el legalismo atrae a la carne, ¿sí? A la gente le gusta ser religiosa, ¿sí? Cubrir externamente todos sus ritos, todos los mandatos, cubrirlos externamente, ¿sí? Les gusta obedecer leyes externamente, ¿sí? Observar días santos, observar ayuno, todo eso le encanta a la carne, ¿sí? Pero no hay nada de malo en eso, siempre y cuando sea motivado por el Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo lo que está motivando y lo capacita al creyente para obedecer, está bien, ¿sí? Pero si nada más es por querer cumplir externamente, sin haber sido motivado por el Espíritu Santo, ¿sí? Eso nada más es fariseísmo y es estarse nuevamente poniendo bajo la esclavitud de la ley. Porque si el que se pone bajo la esclavitud de la ley nunca sabrá si ya hizo el número suficiente de obras como para agradar a Dios, como para ser aceptado por Dios. Nunca lo vas a ver. En cambio, el que depende de lo que ya hizo Jesús puede tener la certeza absoluta de que él ha sido ya bendecido por Dios, ha recibido su Espíritu Santo, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia de que una persona es de Cristo? Pablo lo dice en Romanos. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así de simple es así. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha entrado a morar en él, ¿sí? Hay evidencias en esta persona de que es de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a cambiar sus motivaciones, ¿sí? Lo que antes se deleitaba en el pecado, el Espíritu Santo va a capacitarlo para que ahora sienta aversión por el pecado. Ya no disfrute de su pecado. Y cuando peca, el Espíritu Santo lo redarguye y lo hace sentir mal. Hay evidencias. Pero si una persona, ¿sí?, que dice ser cristiana, ¿sí?, que dice ser cristiana, pero se sigue deleitando en el pecado, que no vemos que haya, que lo redarguya nada, que incluso hasta disfruta su pecado, pues Pablo lo dice claramente. Si no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo, ¿sí? Entonces, hay evidencias. Y eso era lo que quería Pablo mostrarle a los Gálatas. Analicen sus vidas, cómo han estado el Espíritu Santo. O sea, Pablo no está dudando de que no sean hermanos, ¿sí? Porque les dice hermanos, ¿sí? Ya cuando a sus detractores, a eso sí les dijo falsos hermanos. Pero a los Gálatas lo que pasa es que estaban siendo engañados. Los estaban seduciendo como si los hubieran hechizado
ingenuamente estaban siguiendo las instrucciones de los judaizantes, ¿sí? Entonces, la persona religiosa le gusta siempre estarse comparando con otras, ¿sí? Siempre le gusta, eso les fascina. Ay, yo hago esto y él no hace eso. Pero el verdadero creyente nunca se anda comparando con otras personas. Con quien se tiene que comparar es con Cristo. Amén. Eso es la evidencia de un... Está consciente que todos estamos inmerecidamente en el redil de Dios, ¿sí? Pero nuestro estándar de comparación no es el hermano de junto. Mi estándar de comparación es Jesucristo. Y esto me motiva a seguir esforzándome, porque nunca voy a alcanzar esa perfección, pero me motiva a seguir esforzándome, ¿sí? Entonces, el legalista se enorgullece de sus logros, ¿sí? Pero el verdadero creyente agradece a Dios y le da el honor y la gloria al Señor, ¿sí? El legalista se enorgullece de sus logros, de sus convertidos y todo, ¿sí? Pero el verdadero creyente que quiere agradar a Dios sabe que todo es obra de Dios. No hay mérito alguno de nosotros, es Dios quien nos capacita, ¿sí? Entonces, es mejor creerle a Dios, ¿sí? Y descansar en su gracia, que estar esclavizados a la ley y vivir con la incertidumbre y en la esclavitud, ¿sí? Si somos salvos o fuimos salvos por gracia por medio de la fe, como lo dice Efesios 2:8. Salvos por gracia por medio de la fe, ¿sí? Pero también la vida cristiana es por gracia por medio de la fe, no por la obediencia externa a las reglas, ¿sí? O sea, ¿debemos de obedecer la ley? Sí, claro que debemos de obedecerla, pero motivados por el poder del Espíritu Santo, porque si no, ¿qué es lo que nos espera? Rotundo fracaso, porque la ley nada más te dice, haz esto, pero no te capacita. En cambio, la gracia te dice, haz esto, pero te estoy capacitando para hacerlo. Entonces, este es el camino hacia la bendición, la gracia. Mientras que el camino de la ley es el camino que lleva a la esclavitud, ¿sí? Entonces, nosotros como creyentes debemos siempre defender el evangelio de la gracia, ¿sí? No podemos permitir enseñanzas que adulteren el evangelio de la gracia, ¿sí? Cuando escuches herejías, defiende el evangelio de la gracia, no te quedes callado, así como Pablo no se quedó callado delante de Pedro cuando Pedro se equivocó, lo confrontó, ¿sí? Confrontó a sus contrincantes siempre defendiendo la pureza del evangelio, ¿sí? Quererle agregar algo a la obra consumada de Jesús es adulterar el evangelio. Y entonces ya deja de ser buena noticia. Si Cristo ya hizo todo, si Cristo dijo tetelestai en la cruz totalmente pagado, es porque está pagado. Entonces créele a Dios que tu deuda está pagada ya. No quieras agregarle nada, ¿sí? Simplemente créele a Dios, Dios te otorga el don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a capacitar para amar la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios y para llevar una vida que honre y glorifique al Señor, ¿sí? Porque lo estamos haciendo bajo el poder del Espíritu Santo. Repito, alcanzar santificación por medio del esfuerzo humano es sinónimo de fracaso, de desánimo, ¿sí? Entonces, otra cosa que nos enseña este pasaje es, tengamos cuidado con a quién escuchamos. Cualquier persona que te predique otra cosa diferente está bajo la maldición de Dios, ¿sí? Tenemos que ver a quién escuchamos. Eso fue el problema con los Gálatas, estar escuchando a los judaizantes, dejarse seducir por sus argumentos persuasivos, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos de aprender de este pasaje, ¿sí? A quién escuchamos, ¿sí? Sobre todo en doctrinas básicas, ¿sí? De la salvación. Hay algunos que niegan la predestinación, cosas por el estilo. Bueno, eso ya es otro cantar. Ahí es un tema controversial, ¿sí? Pero yo creo que la Biblia enseña claramente la elección y la predestinación. Claramente está enseñando la Biblia. Pero siempre tengamos cuidado con a quién escuchamos. Pues vamos a orar, mis hermanos, y terminar esto y ya comentamos algo brevemente. Amado Padre Celestial, pues Señor, te damos las gracias por este tesoro de la carta a las Gálatas que nos enseña, Padre, cómo tú lo has hecho ya todo lo has hecho tú. Ya nada queda por hacerse, Señor, simplemente de creerlo, Señor. Hemos entendido que no es por medio de hacer algo para obtener el favor tuyo,
sino es solamente por medio de creerte lo que tú ya hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Padre, pedimos que esta verdad se arraigue en nuestro corazón, que apreciemos realmente tu sacrificio en la cruz para pagar por nuestros pecados, que nos has liberado, Señor, de la esclavitud de la ley, de la maldición de la ley. Ahora podemos gozosamente servirte, Señor. Nos has liberado del poder del pecado y, Señor, y ahora podemos con gusto seguir tus pasos. Pero dependemos de ti, Señor. No dependemos de nuestros propios esfuerzos, no dependemos de de nuestras fuerzas, Señor. Tú enséñanos, Padre, a hacerlo todo en tus fuerzas, Señor, porque nosotros somos débiles, imperfectos, pero tu poder no tiene límites, Señor. Tu Espíritu Santo que nos capacita. Te pido, Padre, también por aquellas personas que aún tratan de abrirse paso al cielo por medio de sus propios esfuerzos. No entiendan, Señor, que tú ya lo hiciste todo, Señor. Ayúdanos a ser luminarias en este mundo, Señor. Que enseñemos la pureza de tu evangelio, Señor. Que tú no necesitas la ayuda de nadie para hacerlo, Señor. Que esta verdad se anide en nuestros corazones y la proclamemos sin temor alguno. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Pues concluimos aquí. Amén. ¿Quiénes están? Saludos. Amén, amén. A Cari, Viri y Ale. Qué bueno que están aquí. Creo que no faltó nadie, ¿verdad? No. Esto es grandioso. Buenos días a todos. Bueno, pues Amén. No, pues les iba a decir, bueno, Uriel les hubiera dicho, sigue la ofrenda, pero pues guarden su ofrenda para la Buenos próxima días. semana, ¿eh? No se la vayan a gastar. Ahí métale en su que ese dinero ya es de Dios. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, tenemos todavía algunos minutitos. Si alguien quiere rápidamente compartir una petición, un agradecimiento, y pasamos a los avisos y nos despedimos. ¿Alguien? Japón nada más, yo brevemente, pues de la semana pasada, ya ven que habíamos estado orando por mi tía, pues al parecer está estable, entonces gracias por sus oraciones. Mi mamá también, pues ya fue al doctor, tiene ahí su hemoglobina está bien, tiene otros problemas, pero bueno, igual ponemos en las manos de Dios, ¿no? Que poco a poco ella vaya, recuperándose del otro problema que tiene. Pero agradezco sus oraciones, gracias a Dios por eso también. Qué bueno, gloria a Dios que va bien y pues, como decíamos, que Dios toque su corazón también, ¿verdad? Que no, Sí, sí, y también quería, bueno, no, agradecer también a Dios porque hoy Chío cumple un año, es su cumpleaños, y pues tuve oportunidad de también mandarle un mensaje en la mañana y de pues recordarle, ¿no? Que nuestra vida está en manos de Dios y que ella escuchó el mensaje, que debe de tenerlo presente. Y pues bueno, contestó con pues me agradeció y también agradeció por los estudios bueno, las predicaciones que le mando cada 8 días. Entonces, pues también gracias a Dios por eso, ¿no? Porque sigue interesada y sigue escuchando las predicaciones y bueno, que Dios siga trabajando su vida. Amén. amén, pues qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más? Armandito, te veo ganas de quieres decir algo. No, pero gracias a Dios porque nos permitió reunirnos nuevamente por medio del Zoom. Y qué bueno que no me ha fallado, no se han terminado los datos, porque el viernes de plano no daba una. Sí, hombre. Bueno, agradecemos a Dios por este momento. Pues qué bueno. Pues nada más recordarles entonces que nos vemos el próximo domingo ya normal, a las 10 de la mañana. Sí, va a ser domingo 10. Vamos a terminar este capítulo y les aviso que el domingo 17 tenemos un predicador invitado. Espero no me falle esta vez. Ya saben quién es, ¿no? Memo. Memo. Memito Hendrickson.
Sí. Perfecto. Entonces, pues si no hay nada más que agregar, pues si nos quieres despedir, Uriel, con una oración, y entonces ya saben, nos vemos el próximo domingo ya normal. Hoy fui, ¿cómo les diré? Les di más chance de dormir más tiempo, ¿eh? Ya el domingo. Sí, gracias. Bueno, adelante, Urielón. Sí, gracias. Señor Padre Bendito, a ti te damos las gracias, Señor Padre Bendito, por habernos escogido como tus hijos, Señor mío. Gracias porque nos das alimento espiritual, Padre bendito. Gracias, Señor mío, porque nos haces tener conocimiento de la ley, Padre bendito, que nada más teniendo fe en ti, Padre bendito, podemos agradarte y podemos ser salvos, Señor Padre bendito. Gracias por que pusiste estas palabras en Juan Carlos. Dice la oportunidad de poder conocer, Padre bendito, acerca de Gálatas, Señor Padre bendito 3. Gracias, Señor mío, te agradezco por que estás aquí presentes, porque nos das el ánimo de poder congregarnos. Gracias por toda esta oportunidad que nos das. Tenemos un agradable todo, Señor Padre bendito, y que llevemos a cabo, Señor mío, que hablemos de ti, Padre bendito, que oremos por todas las peticiones que se han dado durante el año que hemos estado congregándonos, Señor mío. Sabemos, Señor Padre bendito, que todos tenemos necesidad de orar, Señor. Que es agradable, Señor mío. Gracias, en el amado y bendito Hijo Jesucristo, te damos las gracias. Amén. 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 Bueno, ya Angie ya abrió su video, qué bueno. Siquiera para verlo. Si quieren verlos así por el Zoom. Bueno, Amén. pues Dios les bendiga a todos. Nos vemos próximo domingo. Bye. Bye. Bonito domingo. Bye. Viri, ¿qué tal? Hola. Hola. Qué bueno. Cari, Uriel y Pati, les mando besitos a todos. Bendiciones. Igualmente. Bye.